Hola, buenos días chicos. Aquí estamos hoy en otro día más de geometría, matemáticas. Vamos a explicar pues la clase de hoy. Vamos a ver, vamos a poner un poquito grande. Ayer terminamos de ver lo que era el área del cuadrado y del rectángulo y vamos a explicar lo que era o lo que es el área del triángulo, la ficha 14. Solamente os he mandado pocos ejercicios, pero lo suficiente como para que entendáis cómo se procede al efectuar el cálculo del área del triángulo. Bueno, vamos a la ficha 14. En el primer ejercicio dice aprende y después copia cada figura y resuelve. Tenemos aquí un triángulo de color naranja donde eh, tiene una base de 4 centímetros y una altura de 2 centímetros. Acordaos que la altura del triángulo, como ya me habéis hecho muy bien en los otros ejercicios, eh, es la perpendicular que va desde la base hasta el vértice opuesto. Tenemos aquí H y algunos pensaréis que H corresponde con la altura. A ver, altura no se escribe con H, evidentemente. Eh, Esto tiene que ver con la palabra en inglés que es height. Lo encontraréis en muchos libros de matemáticas y a partir de ahora, bueno, pues habrá que ir familiarizándose con esta nomenclatura, o sea, el tipo de letra. Bueno, tenemos aquí que para calcular el área de este triángulo tenemos que multiplicar la base por la altura dividido entre 2. Tenemos 4 centímetros, que es la base, por 2 centímetros, y dividimos entre 2 y nos da 4 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Todo tiene que ver ¿con qué? Pues con ¿de dónde sale la fórmula esa? Pues que hay un triángulo insertado dentro de un rectángulo. Acordaos que la fórmula para saber el área del rectángulo era lado por lado. Evidentemente, si yo calculo el área de este rectángulo, yo tendría que haber calculado 4 centímetros por 2 centímetros. Darían 8 centímetros cuadrados. Pero como me doy cuenta que hay inscrito dentro del rectángulo dos triángulos, pues para calcular uno de los triángulos, simplemente con dividir las superficies del rectángulo entre dos, obtenemos la fórmula del área del triángulo. Espero que esté claro y vamos a seguir al ejercicio que os mandé. Bueno, pasamos a la página siguiente, la 214. Vamos a poner un poquito grande aquí. Se ha salido demasiado, pero ajá, yo creo que así lo vamos a ver todo muy bien. Bueno, solamente os he mandado el 4 y el 5. Vamos al 4. Dice, haz un croquis y resuelve. Antonio tenía una cartulina rectangular de 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Ha dibujado en ella un triángulo de 10 centímetros de base y 8 centímetros de altura y lo ha recortado. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartulina le quedan? Bueno, nos vamos ahí al escritorio. Aquí. Entonces, me dice que ha dibujado, dice, tenía una cartulina rectangular. Vamos a hacer el rectángulo primero y vamos poniendo el rectángulo y en una de las bases vamos a poner que hay aquí 30 centímetros y en el ancho de largo y aquí ponemos 20 centímetros. Bien, esta era la cartulina que Antonio tenía en principio. Dentro de ella, dice, ha dibujado un triángulo de 10 centímetros de base. Bueno, pues vamos a pensar, si tenemos aquí 30 centímetros y un triángulo de 10 centímetros de base, si yo divido el 30 en tres partes, voy a obtener 10 centímetros. Más o menos a simple vista vamos a hacer una marquita, ¿eh?
Entonces sabemos que esta parte va a ser 10 centímetros. Y dice que el triángulo tiene 8 centímetros de altura. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a estimar. Vemos que la altura del rectángulo son 20 centímetros. La mitad aproximadamente, ¿no? Aquí, a ver si sale bien, 10 centímetros tendríamos aquí. Luego el triángulo que buscamos tendría, vamos a ponerle un color, tendría esta base, más o menos aquí, muy difícil dibujar a mano alzada con, y la altura pues coincidiría más o menos por aquí, ¿vale? Así, una cosa así. Bien, la pregunta es que Antonio ha recortado el triángulo en sí, ha recortado esto, pero dice que cuánto le ha quedado de cartulina. ¿Cuánto de la cartulina? Pues la cartulina va a ser todo esto, ¿verdad? De esta superficie. Para conseguir esto, así de forma gráfica, es muy fácil. Tú tienes que conseguir la superficie del rectángulo y después quitarle la superficie del triángulo. Entonces sabrás exactamente cuánto te ha quedado fuera. Como sabemos las dos fórmulas, es muy fácil, muy sencillo. El área del rectángulo, ¿verdad? El área del rectángulo, vamos a poner así, AR, era lado por lado. Entonces tenemos 30, vamos a poner la unidad, mejor, 30 centímetros por 20 centímetros. Vamos a quitar esto, que no nos hace falta ahora. Y obtenemos, bueno, pues 600 centímetros cuadrados. Acordados de las unidades cuadradas, porque estamos en área. Y ahora nos vamos a el área, vamos a poner aquí, del triángulo. Vamos a A sub T. Vamos a ponerlo. Que es igual a la base. Dijimos que la base medía 10 centímetros, ¿verdad? 10 centímetros, vamos a poner aquí 10 centímetros. Y la altura eran unos 8 centímetros, ¿no? Pues si hacemos caso a la fórmula que ya sabemos, serían 10 centímetros por 8 centímetros partido dividido entre 2. Bien, 10 por 8 son 80, 80 entre 2 son 40. Entonces, decimos que el área del triángulo son 40 centímetros cuadrados. Bien, pues ya lo tenemos todo. Lo que me falta es terminar de resolverlo. ¿Qué teníamos que hacer? Pues el área de la cartulina que nos queda, vamos a poner así, va a ser los 600 de la cartulina total, 600 centímetros cuadrados, menos los 40 centímetros, ya no me va cabiendo. Entonces, todo esto se nos queda en 560 centímetros cuadrados. Luego, la solución a este problema son 500 centímetros cuadrados. Así, vamos a destacarlo. Acá, esta es la solución a ese problema. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente. Calcula el área de color de cada figura. Tenemos este bastante fácil, incluso el A no habrá ni siquiera que dibujar, pero vamos. Tenemos que dos triángulos aquí unidos, están juntos, pero están de distintas formas. Pero tenemos los datos esenciales, que es la base y la altura. De este primer triángulo, yo tengo la base que son 5 metros y la altura son 7 metros. Luego, fórmula del triángulo, base por altura dividido entre 2. Yo multiplico 5 por 7, que son 35. 35 lo divido entre 2 y nos da 17,5. ¿Qué? Metros cuadrados. Atento siempre a la unidad
que nos pone metros cuadrados. Bueno, pues yo ya tengo 17,5 metros cuadrados. Y ahora nos vamos al siguiente triángulo. 6 metros de base por 3 metros de altura. 6 por 3, 18. 18 entre 2, 9 metros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente sumar los dos triángulos, la superficie de los dos triángulos, que nos da 26,5 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos vamos al B. Quizá el B para verlo mejor lo vamos a tener que dibujar. Y para eso nos vamos a ir al escritorio. El escritorio, vamos a hacer uno nuevo aquí. El dibujo del C. Es un poco peculiar, pero vemos que hay dos triángulos y un rectángulo. Vamos a poner este primer rectángulo así. Y ahora un triángulo que va más o menos así. A ver si me sale bien. Y otro hacia aquí. Bueno, ya no ha salido bien, pero vamos. Vamos intentando hacer lo que se puede. Bueno, más o menos está ahí. Vamos a poner otro color. Vamos a poner los datos. Aquí abajo tenemos 8 metros. Aquí otros 8 metros. Aquí tenemos 4 metros. Y aquí 24 metros. Yo sé que la base voy a calcular este triángulo. La base van a ser 24 metros. Entonces yo voy a llamar a este triángulo al triángulo A, ¿vale? Voy a llamar a este el triángulo B y este al rectángulo C. Digamos que el área de A va a ser la base, que son 24, fijaos aquí, 24 metros, 24 por la altura. Acordaos que la altura va al vértice opuesto, perpendicular. Ajá. Y como yo sé que de aquí a aquí hay 8 metros, pues la altura de este triángulo van a ser 8. Voy a poner las unidades porque me gusta, se me había olvidado ponerlas. Una fórmula sin unidades, después no sabemos qué unidades estamos trabajando. Y lo dividimos entre 2. Ya tenemos la primera fórmula. Entonces, tengo 24 por 8, eso me da 96. Perdón. El resultado, vamos a hacer todo esto me da 96 metros cuadrados. 96 metros cuadrados. ¿Vale? Me voy al siguiente triángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a aprovechar el escritorio. B, el área de B. El área de B tenemos igual. Yo conozco esta parte que son 8 y la altura 8. Entonces yo multiplico 8 por 8 y divido. Vamos a poner otra vez las unidades, metros por metro. Y entonces nos da esto un total de 32 metros cuadrados. Doy la solución directa porque vamos, vosotros sabéis que 8 por 8 es 64, 64 entre 2, 32 metros cuadrados. Bien, ya tengo la superficie de estos dos triángulos. ¿Qué me falta? Pues la del rectángulo, que era lado por lado. Pues vamos a ver, el área lo llamamos C, ¿verdad? Es igual a lado por lado a 24 metros por 4 metros. Que esto es un total de 96, ¿verdad? 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 1, 9. 96 metros cuadrados. Que coincide
con el área del triángulo A. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues simplemente sumar todos los resultados. Entonces, el área total, vamos a poner aquí, vamos a poner en otro color, negro. El área total va a ser la suma de, de 96 metros cuadrados más 96 metros cuadrados más 32 metros cuadrados. Área total de la figura pues nos da un resultado de 224 metros cuadrados. El ejercicio no es difícil, un poco laborioso, pero fácil de hacer. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos. Ya hasta aquí fue lo que mandé. Pero vamos a ver cómo se hace el 6. Para que vosotros os vayáis familiarizando con otro tipo de fórmula. Vamos a ver. El 6 nos dice, observa el romboide dividido en dos triángulos iguales. Mide con una regla y contesta. ¿Cuál es el área de cada triángulo? Bueno, pues al medir con una regla, me doy cuenta que la base de este triángulo son 2 centímetros. Y la altura mide 4 centímetros. Simplemente tengo que multiplicar la base por la altura y dividido entre 2. Luego 2 por 4 son 8, 8 entre 2 son 4 centímetros cuadrados. Luego este triángulo mide 4 centímetros cuadrados. Pregunta B. Dice, ¿cuál es el área del romboide? Si nos fijamos bien en la figura, tenemos a dos triángulos iguales. Luego, si yo conozco este área de este triángulo que acabo de calcularlo, pues el doble me va a dar la figura completa, es el romboide. Luego, la respuesta de antes eran 4 centímetros cuadrados. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 4 centímetros cuadrados por 2, por su doble. Y obtenemos 8 centímetros cuadrados. Luego el área del romboide es de 8 centímetros cuadrados. Pregunta C. Dice, mide la base del romboide y multiplícala por su altura. Dice, ¿obtienes el mismo resultado que en el apartado anterior? Pues sí, sí. Se obtiene, yo multiplico 2 centímetros por 4 centímetros y da 8 centímetros. Me voy a la pregunta D. Dice, ¿cuál crees que puede ser la fórmula para calcular el área del romboide? Bueno, pues evidentemente el área del romboide tiene que ser la base por la altura. ¿De acuerdo? Esa era la fórmula del romboide. Nos vamos a ver si nos podemos ir hacia arriba, al poner un poquito más grande el reto matemático. Yo creo que se ve bien. El reto matemático dice, ¿tienen los triángulos A, B, C y A, B, D la misma área? ¿Por qué? Bueno, esto lo podéis hacer en vuestro cuaderno. Bueno, una de las características para calcular el área del triángulo es que tenemos que saber su base y su altura. Vemos este triángulo, ABC. La base es AB y la altura, la perpendicular que llega hasta C. No sabemos, no nos dan ninguna clase de número, pero nos dan el dibujo. Nos fijamos en el otro triángulo. La base es igual a la base. Dice, pues sí, es la misma base, pero tiene otra forma, ¿no? Aparentemente tiene otra forma. Pero la altura sigue siendo la misma. Luego, si tenemos los mismos datos, ¿creéis que la superficie será, o el área de los dos triángulos será igual? Pues la respuesta evidentemente es que sí. Luego, como tienen los mismos datos, ya puede tener formas distintas los triángulos que la superficie van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí
hasta aquí esta mini clase y mañana os explicaré, a ver si consigo yo. Bueno, se ha quedado un poco parado. Mañana os explicaré pues la siguiente ficha, que es el cálculo de la longitud de la circunferencia, la explicación del número pi, ¿de acuerdo? Chicos, espero que os salga bien, lo hayáis entendido bastante bien y si no, ya sabéis, dudas a mi correo y yo os contestaré. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.